Bueno, como les comentaba al final de mi primera intervención, vamos a revisar la matriz, pero antes, si quieres, devuélvete a la presentación, porfa. Eso. Antes vamos a ver unas buenas prácticas que son generales y aplicables a cualquier tipología de contrato. En este momento vamos a proceder a revisar la matriz en la cual yo les voy a contar por tipología de contrato cuáles pueden ser las garantías que se podrían solicitar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada contrato tiene su propio riesgo, ¿sí? No, digamos que no hay que generalizar siempre la matriz, sino que hay que hacer de pronto un análisis adicional en ciertos contratos que pues ya a criterio de ustedes evaluarán cuáles son esos que requieren un análisis más profundo y definir como una cobertura más adecuada. Pero estas buenas prácticas que les voy a contar aplican para todas las coberturas y para todo tipo de contratos. Entonces es súper importante que las tengan presentes. Entonces, inicialmente, conservar un registro del inicio de ejecución del contrato. Muchas veces eh, iniciamos o firmamos un contrato, pero el contrato no inicia en el momento en que se firma porque hace falta la legalización de documentos, hace falta, no sé, probablemente que llegue algún insumo para poder dar inicio y la fecha de inicio se nos corre. Si nosotros no actualizamos esa fecha de inicio, es probable que al final de la vigencia del contrato nos quedemos un tiempo sin cobertura, porque inicialmente el contrato nos dice dura 3 meses, pero yo me demoré una semana en dar inicio efectivo a ese contrato. Entonces, al final, la póliza me va a hacer falta una semana para poder tener cobertura total del contrato. Entonces, es súper importante conservar el registro del inicio de la ejecución del contrato y actualizar la garantía de cumplimiento. En situaciones en las cuales deben realizarse requerimientos al contratista derivados de la mora, del indebido cumplimiento y que deben hacerse algunas actividades adicionales para evitar que la compañía de seguros nos diga que nosotros como supervisores del contrato estamos avalando el incumplimiento de ese contratista. Entonces, inicialmente se debe dejar por escrito la existencia del incumplimiento y la posición que tenemos como entidad frente a ese incumplimiento. Es decir, le estoy haciendo el llamado de atención al contratista de que me está incumpliendo, ya sea con los tiempos, con la calidad del contrato o con la modalidad de ejecución del contrato, y decir nosotros qué esperamos para que o qué alternativas le damos para que se pueda cumplir efectivamente el contrato. Hay que dejarlo por escrito. El no dejar por escrito, si yo sé que el contratista me está incumpliendo con las fechas de entrega, que me está incumpliendo con la calidad y no dejo por escrito ese incumplimiento, es como si yo como contratante avalara ese incumplimiento. Entonces, en el momento en que voy a la aseguradora me va a decir, pero usted sabía hace mucho tiempo y hasta ahora, cuando ya se le volvió inmanejable, viene a contarme. Entonces, es súper importante dejarlo plasmado. Dejar constancia escrita en la medida de lo posible por ambas partes de las conversaciones, contactos y reuniones. Ya una vez ustedes hacen la notificación al contratista, normalmente lo que viene es una reunión en la cual se hacen algunos acuerdos, ¿sí? Se define cuáles van a ser de pronto esos tiempos adicionales, si hay lugar a hacer otro sí al contrato o si simplemente se compromete el contratista a cumplir en el tiempo que es. Entonces es súper importante dejar memorias de esas conversaciones y es mucho más importante dejar las memorias a la dirección ya sea electrónica o física que está en el contrato, ¿sí? Porque puede el contratista en caso tal de que se materialice el incumplimiento total, decir que no fue informado porque no se le notificó a la dirección que estaba en el contrato. Por eso cada contrato lleva una dirección, un domicilio de notificación. Es importante cumplirlo. En el evento en que el contrato garantizado contemple la necesidad de agotar un procedimiento previo para poder declarar el incumplimiento, dependiendo del que ustedes tengan establecido, la norma, pues algunas normas establecen que debe ser un arreglo directo, amigable, una declaratoria de incumplimiento. Hay que surtir esos procesos. Tanto el contratista como nosotros como contratantes tenemos unas obligaciones y si en el contrato dice que yo debo cumplir o surtir un proceso antes de declararlo, tengo que hacerlo, ¿sí? Porque en el momento de que yo vaya a la aseguradora, pues ella se puede devolver contra nosotros y decirnos falta
surtir este proceso. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros pactemos en el contrato se debe cumplir a cabalidad, tanto por parte del contratista como de nosotros como entidad contratante. Cualquier acuerdo al que se llegue con el contratista incumplido, una vez yo notifico al contratista por el incumplimiento, debo notificar también a la aseguradora, ¿sí? Ya después de hacer la notificación, el contratista me va a ir a decir, no, venga, deme un mes más, deme 6 meses más y nosotros hacemos unos acuerdos. Esos acuerdos que hacemos, esos nuevos acuerdos que hacemos con el contratista deben ser avalados por la aseguradora, ¿sí? ¿Qué puede pasar en el momento en que yo le digo a la aseguradora, mire, le di un mes más? ¿Sí? La aseguradora, es posible que me diga, listo, sí, ajustamos la garantía de cumplimiento, adelante. Pero también es posible que diga, no, yo voy hasta lo que contraté inicialmente, la compañía determinará, pues, si niega la cobertura, pues normalmente tendrán sus causales, ¿sí? No son, digamos que a discreción solamente del suscriptor, sino pues hay digamos que razones de fondo, pero deben ser notificadas a la aseguradora. El hecho de que yo haga acuerdos con el contratista no quiere decir que la aseguradora me los va a cubrir. Yo tengo que ponerlo en conocimiento de la aseguradora. En caso de incumplimiento, es común que el contratista solicite la realización de pagos por fuera. Entonces, en caso de que no se esté cumpliendo un contrato, el contratista va a decir, no, es que me quedé sin material. Si usted me adelanta el pago de este mes, aunque no voy cumpliendo, pues yo con eso compro y continúo. Eso no lo podemos hacer. Eso es avalar el incumplimiento del contratista, ¿sí? Debemos declarar, hacer la notificación de ese atraso, de ese incumplimiento tardío, y ya si la aseguradora lo avala, procedemos con los pagos. Pero hacer los pagos aún cuando no se está cumpliendo el cronograma de entrega, ay, perdón, me pasé. Cuando no se está cumpliendo el cronograma de entrega, da a entender que nosotros como contratantes estamos avalando ese incumplimiento del contratista. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ante cualquier situación de incumplimiento, el asegurado deberá suspender los pagos hasta tanto no se regularice la ejecución del contrato y se determine la responsabilidad del incumplimiento. La anterior era pues pagos a solicitud del contratista. La siguiente es que una vez se incumplen las entregas, yo como contratante suspendo los pagos. ¿Listo? Entonces, es tener en cuenta que cualquier pago que yo le haga al contratista, que aun cuando me está incumpliendo, da a entender que yo estoy avalando el incumplimiento. ¿Listo? En algunos casos en que existan sumas a favor de ambas partes del contrato, la mejor manera de determinar la cuantía del perjuicio es mediante la liquidación del contrato. Ya en la liquidación del contrato es donde se determina, dependiendo del avance de la ejecución del contrato, si yo como contratante le estoy debiendo al contratista o si al contrario tendrá que proceder a devolución, ya sea del anticipo o del pago anticipado. Pero eso solo se puede establecer en el momento en que se liquida como tal el contrato. ¿Listo? Para temas de responsabilidad civil, cada vez que se presente un hecho en el que se ocasionen daños a terceros por la ejecución del contrato que suscribimos, es importante dejar documentado todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿sí? Cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó, ¿sí? Es importante dejarlo documentado, porque eso es lo que nos va a servir para hacer la reclamación inicial a la compañía de seguros. Desplegar la asistencia médica inmediatamente después del accidente. Las pólizas de responsabilidad civil tienen una cobertura que se llama gastos médicos. Esta cobertura está diseñada para que ya sea el contratista, el contratante, el asegurado como tal pueda activar los servicios de emergencia aun cuando no es responsable del hecho, ¿sí? Está diseñado para dar esa primera atención médica a la víctima que sufre el accidente sin que yo me detenga primero a pensar si yo lo llevo al médico, si yo lo llevo al centro asistencial, es porque estoy asumiendo que la responsabilidad fue mía. No, esa cobertura está diseñada para que yo reaccione de manera inmediata y ya después los perjuicios adicionales sí tendrán que demostrarse la responsabilidad, ¿sí? Pero el hecho de activar estos gastos médicos no atribuye responsabilidad al contratante o a la persona que haga ese traslado. Entonces, la recomendación es desplegar la asistencia de manera inmediata porque demorar esta asistencia puede ocasionar perjuicios más grandes. Entonces, lo importante es salvaguardar pues la vida de las personas que sufran los accidentes.
No asuma responsabilidad por los hechos. Una vez viene un tercero a hacerme una reclamación por algún hecho que él manifiesta que es mi responsabilidad, lo máximo que debemos hacer es escuchar, pedir la reclamación de manera formal, ¿sí? Que a través de un comunicado ese tercero nos reclame y ya de ahí procedemos con la aseguradora o con el contratista a pedir como la respuesta como tal, ¿sí? Nosotros no podemos asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque en últimas el perjuicio lo va a pagar la aseguradora, entonces yo no puedo negociar con el bolsillo de alguien más, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, sí, soy responsable, vaya que la aseguradora le paga, no. Se debe recibir la reclamación, trasladarla a la aseguradora y ya serán ellos quienes determinen si hay responsabilidad o no. En algunos casos se irá pues ya a demandas y demás y la responsabilidad la determinará un juez, pero normalmente eso acaba en una conciliación, que es lo más práctico y lo mejor. No concilie, no transija, no llegue a acuerdos con terceros, pues va ligado a lo anterior. No hagan compromisos de que van a pagar, de que, no sé, estaban arreglando una fachada y pasó uno de los vehículos que circulan por acá y le cayó una piedra y partió el panorámico. Sí, yo se lo pago, no se preocupe. Si yo acepto pagarlo, no lo puedo ir a reclamar al asegurador, ¿sí? Si yo quiero pagarlo, debo pedir permiso previo a la aseguradora para pagarlo. ¿Listo? Entonces, no hay que hacer acuerdos con las víctimas. Hay que pedir que se haga la reclamación formal. En caso de demanda, se debe llamar en garantía a las aseguradoras, coaseguradoras bajo la orientación de su equipo jurídico. En estas pólizas de RC derivadas de contratos, lo que sucede normalmente es que así la ejecución del contrato lo esté haciendo un tercero, un contratista, la demanda normalmente va a llegar a nombre de la entidad, porque es la que tiene el reconocimiento. Porque yo sé que allá en la UIS están haciendo una obra, pero yo no sé qué es Construcciones JB. No, yo sé que es la UIS. Y si algo me pasa, le reclamo a la UIS, ¿sí? Entonces, en el momento en que a mí me llega la reclamación, tengo que llamar en garantía al contratante, al contratista, perdón, y en caso necesario al asegurador. No responder de manera individual, sino hacer el respectivo llamado en garantía. ¿Listo? Hasta acá no sé si hay preguntas, sugerencias, inquietudes. Entonces procedemos a mirar la matriz de amparos. Bueno, ahí se ve súper chiquis, pero creo que atrás no alcanzan a ver las letras, ¿o sí? ¿No? Bueno, yo les voy a contar qué dice acá. Esta es una matriz que nosotros como Mars hemos diseñado, pero es una matriz muy genérica, ¿sí? Entonces, yo les voy a contar más o menos por cada tipología de contrato qué se acostumbra a solicitar, pero es importante que ustedes lo validen con ese mapa de riesgos que ustedes ya tienen o que está por crearse de la universidad, ¿sí? Entonces, esto es solamente una recomendación. Como les contaba al inicio, pues cada contrato tiene sus riesgos. No es que tengamos que analizar uno por uno, pero uno ya dentro de la actividad que hace todos los días, la experiencia que tiene, uno ya sabe a qué contrato tiene que darle una especial atención, ¿sí? Entonces, es importante que esto es solamente una guía. Esta no es la palabra final, debemos revisar dependiendo de cada caso. Entonces, acá tenemos las tipologías de contrato. Si puedes, para que las suban. No se ven. Eso. Entonces tenemos obras civiles menores, obras civiles ya como propiamente dichas, contratos de compraventa y suministro, contratos de prestación de servicios generales, contratos de prestación de servicios profesionales, eventos, arrendamientos, concesiones, maquilas, comodatos, transporte. Aquí habrán algunos contratos que no apliquen para ustedes, pero uno nunca sabe en qué momento puede salir un contrato que normalmente no se da y pueda ser único y hay que prestarle atención. Entonces, acá lo que vamos a hacer es unas recomendaciones de por cada tipo de contrato qué coberturas óptimamente se deberían solicitar, ¿sí? Pasa, puedes dar clic acá en la azul en la primera, por favor. Aquí, es. Ahí. ¿No pasa?
Bueno, entonces en la primera pestaña, eso, pues ahí no se ve nada, no veo ni yo. Bueno, entonces tenemos un contrato de obra civil menor. ¿Qué son los contratos de obra civil menor? Cuando yo pido, cuando hago un mantenimiento de una fachada, un mantenimiento de algún edificio, de alguna estructura, eso es una obra civil, pero no incluye hacer una estructura nueva como tal, ¿sí? También son consideradas obras civiles menores las adecuaciones pequeñas. Las que son, por ejemplo, yo hoy voy a colocar aquí una pared porque voy a hacer una división de más oficinas, más cubículos, entonces eso puede ser considerada una obra civil menor, ¿sí? Porque no incluye cimientos y estructuras como tal. ¿Sí? Este tipo de contratos, normalmente lo que se recomienda solicitar son las siguientes coberturas. Entonces vamos a revisar cuál es la garantía, cuál es la, si quieres, devuélvete eso ahí. ¿Cuál debería ser el valor asegurado óptimamente? ¿Cuál debería ser el plazo? Y algunas recomendaciones que deberíamos tener en cuenta por cada cobertura. Ay, perdón. Entonces, si hacemos la selección a través de un concurso, pues debemos solicitar la póliza de seriedad de la oferta por un valor asegurado del 10%. Creo que esta es como la cobertura más común y más general que nos aplica para cualquier tipo de contrato, ¿sí? Si yo lo hago a través, la selección la hago a través de un concurso, pues deberíamos pedir una póliza de seriedad de la oferta. La cobertura óptimamente debería ser por 90 días hábiles a partir de la presentación de la oferta, ¿sí? Hay entidades que piden 120 días por ser, a pesar de que ustedes tienen su propio manual, por ser parte estatal, por ser patrimonio estatal, ustedes tendrían la opción de pedir 120 días, pero pues digamos que no pedir más de lo que realmente se necesita, pues tampoco esa es la idea. Validar si 90 días son suficientes para adjudicar el contrato y pedimos esa cobertura. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de cobertura? Pues establecer claramente el proceso de selección, cómo se va a llevar a cabo el proceso de selección, las normas, cuáles van a ser las reglas, los criterios para dar calificación y demás. No realizar modificaciones a la invitación o licitación que no tengan el respectivo aval y anexo de la compañía de seguros. ¿Qué pasa? Se hizo la presentación de la oferta, el contratista la entregó su respectiva póliza, pero resulta que de pronto el tiempo no me alcanzó, hice una adenda y amplié el plazo y resulta que no actualicé la garantía o no le pedí al oferente que actualizara la garantía. Entonces, siempre, al igual que los contratos, deben estar registradas todas las modificaciones en la garantía de cumplimiento que se entrega, en este caso de seriedad. No permitir que se inicien actividades sin la adjudicación y suscripción respectiva del contrato, ya que puede entenderse como una modificación. Pues digamos que una de las coberturas de esta póliza es el tema de la suscripción del contrato, entonces no iniciar actividades sin que efectivamente esté formalizado como tal el contrato y cubierto ya por las nuevas pólizas que aplican. Seguimos con la otra garantía. Ahí bajas, no, si quieres, baja, eso. Es que el archivo no es tan chévere para este tipo de exposiciones. Cumplimiento. Entonces, tenemos para este tipo de contratos cobertura de cumplimiento del 30% del valor del contrato. El plazo debería ser igual a la duración del contrato y sus prórrogas, si las hay. Hay algunos contratos de pronto en que incluyen en la vigencia el periodo de liquidación. Entonces es importante que tenga cobertura por todo ese tiempo. A veces hay contratos en los que se define plazo y vigencia del contrato. ¿Sí? El plazo es el plazo que yo le doy al contratista para ejecutarlo y el plazo es esos tiempos adicionales que yo necesito para liquidar y demás. Entonces, es mejor que la cobertura sea sobre la vigencia del contrato y sus prórrogas. Súper importante que si se actualiza la vigencia del contrato, se actualice a sí mismo la póliza. ¿Cuáles son las recomendaciones para este tipo de cobertura? Conservar el registro del inicio, como les comentaba, las buenas prácticas, dejar por escrito la existencia del incumplimiento y su posición respecto del mismo,
dejar constancia escrita en la medida de lo posible, suscrita por ambas partes de las conversaciones que se tengan. En el evento en el que el contrato requiera un procedimiento antes de declarar el incumplimiento, realizarlo y los acuerdos que se lleguen a los que se llegue con el contratista hay que informarlos al asegurador. No se pueden hacer como la aseguradora lo que está haciendo en últimas es afianzar al contratista, pues no, el contratista no puede comprometerse a nada sin el aval del asegurador. Entonces es importante que si hay alguna modificación, se tiene que notificar. Hay unos plazos que son, normalmente las aseguradoras piden que sean máximo 30 días, ¿sí? Nosotros debemos hacerlo en el menor tiempo posible porque no sabemos en qué momento se pueda materializar el incumplimiento, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, tengo un contrato de obra y yo le doy un mes más al contratista, ¿sí? Pero yo espero, no sé, 15 días para reportarlo, pero resulta que a los 3 días de haber suscrito esa modificación, el contratista se me perdió y no lo volví a encontrar, no me respondió por la obra y yo no notifiqué el cambio a la aseguradora. Entonces es súper importante que esas notificaciones se hagan en el menor tiempo posible. Las aseguradoras son flexibles en el tiempo de notificación, pero ya en el momento en que hay un siniestro, pues la situación es otra, ¿sí? Porque ellos pues también tienen que cuidar su patrimonio. Entonces, es probable que la aseguradora me diga, pero usted no me avisó que había hecho ese cambio. Yo ya no se lo cubro porque ese no era el acuerdo inicial. Entonces es súper importante notificarlas lo antes posible, de manera inmediata o no proceder con esas adiciones o esas modificaciones sin tener la modificación de la póliza también. Más abajo, ya si quieres, no sé si ahí hay más en esa misma celda. Ah, sí, ya. El siguiente amparo es el amparo de buen manejo del anticipo. Pues ahí no se ve, si quieres, eso. El amparo de buen manejo del anticipo también puede ser devolución del pago anticipado. Eso dependerá de cómo se pacte en el contrato ese anticipo que yo le voy a entregar al contratista. Sí, como lo decía Gabriel, la diferencia entre uno y el otro es de quién es la plata. Eso es en resumen de quién es el dinero que yo estoy entregando. Cuando lo entrego como un anticipo, el dinero sigue siendo de la entidad contratante. Cuando lo entrego como un pago anticipado, ya pasa a ser del contratista como tal y él lo puede usar como quiera usar. ¿Listo? Entonces, la recomendación es pedir esta cobertura pues por el valor, el 100% del valor del que voy a entregar en anticipo, como anticipo, pero sin que este valor sea mayor al 50%. Esto, ¿por qué? Principalmente porque las aseguradoras tienen esa limitante en las pólizas, ¿sí? En sus políticas de suscripción. Las compañías no aseguran más del 50% en valor de anticipo. Entonces, es importante tener en cuenta que a pesar de que yo pido el 100% del valor, esta es la única cobertura que va al 100% de lo que yo entrego, no puede ser superior al 50%. ¿Listo? Al 50% del valor del contrato. La cobertura va a ser el 100 de ese 50. ¿Listo? Se debe pedir igual que la cobertura de cumplimiento por la vigencia del contrato y sus prórrogas. Recomendaciones para esta cobertura. Entonces, hay que establecer si yo voy a entregar el valor como anticipo, en el contrato debe quedar establecido cómo voy a amortizar ese anticipo, ¿sí? Porque como lo estoy dando como anticipo, el dinero aún es mío, yo necesito que el contratista lo utilice efectivamente para la ejecución del contrato. ¿Cómo garantizo eso? Definiendo cómo se va a amortizar y haciendo seguimiento a esa amortización. Entonces, si yo le digo que le entrego el 50% y en cada pago mensual le descuento el 10%, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerle seguimiento y hay que dejar registrados esos pagos que se hacen y esa amortización del anticipo. Porque en el momento de un siniestro, la aseguradora me va a decir, pero usted no le puso cuidado al contratista, dejó que se gastara la plata como quisiera, nunca le hizo seguimiento, y entonces ahí está su responsabilidad como contratante. Es importante, pues qué pena que no lo dije al principio, saber que nosotros también tenemos responsabilidades, ¿sí? Que de cara
a una reclamación, a mí la aseguradora también me va a pedir qué hice yo para evitar que se materializara el riesgo. No es como dejar que, ay, tiene seguro, que pase lo que tenga que pasar. No, también tenemos unas responsabilidades. Cumpla como asegurado con las amortizaciones, que es lo que les contaba. Cumpla con el pago efectivo del anticipo. Los pagos tardíos o incompletos se vuelven una excusa, por así decirlo, o una causal de incumplimiento. El contratista me puede decir, es que usted no me pagó en la fecha que quedamos, cuando me pagó, los materiales ya me costaban más, entonces ya no puedo con el contrato, ¿sí? Entonces es importante que si yo defino una fecha para pagar ese anticipo, se cumpla a cabalidad. Mantenga trazabilidad de los cortes de obra, porcentaje de ejecución avanzados. Estos serán contrastados en el momento de un siniestro. ¿Listo? Bueno, acá abajo, ¿cómo hago para ver esa? Ahí, ay, no se pasó. Si quieres, lo achicas un poquito solo para mirar ese. Es que faltó una en cumplimiento, en anticipo. La siguiente. Ahí. Bueno, sí. Lo que nos dice esta recomendación es la importancia de dejar soportes como tal. Lo que no está escrito no existe. Entonces es súper importante dejar el registro escrito. La siguiente cobertura que se recomienda es salarios, el pago de salarios. Normalmente porque este tipo de contratos incluye la contratación de personal, ¿sí? De más de una persona. Cuando es una sola persona que viene a hacerme un mantenimiento, normalmente no se pide salarios, porque si es una persona natural quien está ejecutando y haciendo las veces de contratista, pues no es necesario porque sería como avalar su propio pago, ¿sí? Si viene una sola persona, pero el contrato es con una empresa que está respondiendo por esa persona, sí tenemos que contratar la cobertura de salarios. Ahí es donde como les decía, hay que hacer como el análisis de cada contrato para no caer también en el error de pedir coberturas que son realmente innecesarias y estar pagando de pronto primas por algo que en el momento de un siniestro no me va a aplicar. Pero pues es importante analizarlo bien desde cada contrato. Esto se recomienda normalmente máximo por el 15% del valor del contrato. La duración debe ser la del contrato y 3 años más, que como les contaba Gabriel, es el periodo de suscripción para creencias laborales. En temas de salarios, la experiencia indica que uno de los soportes más importantes son las declaraciones o documentos provenientes del contratista en donde él dice no puedo pagar, ¿sí? En el momento en que recibamos una reclamación formal de un empleado, de una persona que esté desarrollando el contrato, debemos hacerle la solicitud al contratista, hacerle el requerimiento y procurar porque él por escrito nos diga que no puede pagar, ¿sí? En el momento en que él nos diga eso, podemos activar ya la cobertura como tal, la reclamación. Es importante manejar un estricto control con las personas que ingresan a la obra. Cuando hacemos un contrato con una empresa, corremos el riesgo de que si no controlamos cuáles son los empleados que efectivamente están trabajando en mi obra, pueda reclamarme un empleado que estaba trabajando en una obra diferente, porque ese contratista no le pagó. Pero como yo no tengo control de si ese empleado realmente sí estaba aquí o no estaba acá, entonces nos toca proceder a hacer la reclamación y validar si la compañía nos responde o no. Entonces, ya con todo este tema de seguridad y salud en el trabajo, los controles que se implementan desde esa área, normalmente se llenan planillas de ingreso, validaciones de seguridad social. Es importante no perder esas buenas prácticas y dejar registro de cuáles son efectivamente las personas que están ejecutando el contrato para que en el evento de una reclamación por salarios realmente haya lugar a hacer esa indemnización y haya responsabilidad como tal. Porque pues una sola empresa puede tener obras en más de un cliente. Entonces es importante tener en cuenta eso. Se aconseja solicitar al contratista la correspondiente planilla de seguridad social, que tengan pues todo en regla, todas las prestaciones sociales en regla, porque nosotros como contratantes somos solidariamente responsables. Entonces no podemos en el momento en que nos reclamen decir, no, pues es que eso era responsabilidad de su contratante. No,
somos solidariamente responsables y como les cuento, como el letrero más grande es el nuestro, probablemente nos van a reclamar a nosotros primero. ¿Listo? En caso de tener que realizar el pago de lo adeudado en salarios, es importante que se realicen las liquidaciones laborales, todo por escrito, todo sustentado, no sin antes pedir el aval de la aseguradora para que ella después proceda a hacer los reembolsos. Listo, siguiente cobertura. Estabilidad de la obra. En este caso, como estamos hablando de una obra civil menor, las coberturas de estabilidad no son tan amplias como una obra civil mayor, ¿sí? Son coberturas un poco más reducidas porque no incluyen la, digamos que la construcción de estructuras y de cimientos y demás. Entonces, acá lo que tenemos es un ejemplo de qué tenemos que analizar para saber si le pido la cobertura o no, o cómo la solicito. Entonces, si es una obra riesgosa, de las que son más riesgosas son nuevas construcciones que incluyan levantamiento de muros, instalación de techos, construcción de estructuras. Eso es una obra más riesgosa, que en el evento en que se me materialice un siniestro por un mal diseño, una mala implementación de materiales, pues el daño puede ser mucho mayor, el perjuicio puede ser mucho mayor. Entonces, y hay unas obras civiles menores que son el reparcheo y la adecuación de estructuras ya existentes, como les comentaba, una remodelación, una fachada, esos son obras civiles menores. Eso se recomienda solicitarla por el 30% más o menos del contrato y una duración, una vez se reciba a satisfacción, cuando es una obra civil, normalmente las compañías de seguros dan máximo 3 años. Sí, es lo máximo que entregan porque es una obra menor en la que yo no puedo como aseguradora garantizar que no se va a caer porque realmente eso no fue lo que hizo el contratista, lo que hizo fue una obra civil menor. Entonces, normalmente en esas obras civiles las compañías tienden a dar solamente 3 años de cobertura. Si estamos hablando de una obra civil mayor, se piden 5 años. Nunca se puede exceder de los 5 años, a pesar de que la responsabilidad del contratista o del constructor es de 10 años. Pero las compañías, pues por tema de asumir sus riesgos, de que ellos deciden qué riesgos asumen y no, la limitación está hasta 5 años. O sea, ellos responden hasta 5 años. Entre los 5 y los 10 años es responsabilidad del contratista, ¿sí? Del constructor. Ellos tienen que responder hasta 10 años. Pero la aseguradora lo máximo que nos da son los 5 años. En esta cobertura, ¿qué recomendaciones especiales hay? Es importante tener registro de todas las actividades de mantenimiento que se realicen a las obras. En el momento en que el constructor entrega la obra, da unas recomendaciones de mantenimiento de la obra. Es importante cumplirlas a cabalidad, porque si yo no las cumplo, la aseguradora me puede decir, es que si usted no la cuida, ¿yo cómo se la va a pagar? ¿Sí? Entonces, si a usted le dijeron mantenimiento cada 6 meses, hay que hacer el mantenimiento y dejarlo registrado en una bitácora de mantenimiento. Entonces, es importante seguir las recomendaciones para que en el evento de una materialización del riesgo, la aseguradora no nos pueda decir que nosotros participamos en esa materialización. La suscripción por las partes del acta de entrega a satisfacción será requisito fundamental. ¿Por qué es requisito? Porque la cobertura empieza a operar en el momento en que se recibe a satisfacción. Entonces es súper importante dejar ese registro. Hacer una revisión exhaustiva de que la obra que estamos recibiendo cumpla a cabalidad con esos requerimientos del contrato. Si es necesario contratar o requerir el concepto de alguien más para poder validar que esa obra efectivamente cumplió, hagámoslo, ¿sí? Porque puede ser que yo normalmente no tenga contratos de obra o que yo no sea ingeniera civil y no sé si realmente esta obra sí está a cabalidad con el contrato o no. Entonces, si tenemos que apoyarnos en alguien más, hagámoslo, ¿sí? Lo importante es que podamos realmente de nuestra parte cumplir con las obligaciones que tenemos. Antes de incurrir en arreglos, se aconseja que los daños ocurridos sean notificados con anterioridad al contratista. Si yo veo que hay un defecto en el trabajo que me hizo el contratista,
Primero tengo que notificarlo para que me responda, es lo ideal, que responda el contratista, y en caso de que no lo haga, pues la aseguradora, pero no proceder a hacer arreglos para después notificarlos o pedir el reembolso, ¿sí? Entonces es necesario notificarlos antes de. La siguiente cobertura es calidad del servicio. Bueno, ustedes dirán aquí por qué calidad del servicio si estamos hablando de una obra. Eso dependerá del contrato, dependerá de qué actividades tenga el contrato, ¿sí? Entonces, en caso de que el contrato sea una obra civil, pero que incluye mantenimiento, instalación de equipos, de maquinarias, entonces yo aquí estoy construyendo un edificio nuevo, por así decirlo, pequeño pero nuevo. Y dentro de las actividades está la instalación del ascensor. Eso es una instalación. La instalación del aire acondicionado. Eso no va por estabilidad. Eso es una cobertura que se da por calidad del servicio, porque lo que está haciendo el contratista no es construir el ascensor, es instalarlo. Eso es un servicio. ¿Sí? Entonces, esa es como la diferencia entre pedir solo estabilidad y pedir adicionalmente calidad. ¿Sí? Entonces, si lo que estoy haciendo es una adecuación, ¿sí? Porque estoy, como les contaba, haciendo unas divisiones adicionales, pero adicionalmente entonces me está pintando las paredes, porque eso incluye todo el contrato que estoy haciendo. Ahí tenemos que hacer calidad del servicio, porque la pintura no es considerada una obra civil. Entonces, se nos va la cobertura por calidad del servicio. Entonces, es importante saber en qué momento tenemos que pedir las dos coberturas, ¿sí? Solamente estabilidad no nos cubre las dos situaciones. En esta, tener en cuenta la suscripción del acta de entrega y, como les comentaba, pues los mantenimientos a los que haya lugar. Siempre es súper importante seguir las recomendaciones que nos haga ya sea el fabricante o en este caso el constructor. La siguiente. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, equipos y equipos suministrados. Volvemos al ejemplo del ascensor. Si yo no contrato el suministro del ascensor aparte con otro contratista que venga y me lo traiga, sino que al constructor le digo, no, encárguese usted de todo, usted consiga el ascensor, me lo instala y me entrega la obra completa, entonces vamos a solicitar esa cobertura, porque la obra adicionalmente incluyó un suministro de equipos, ¿sí? Entonces ese contrato es un mix y esos contratos se presentan. En ocasiones lo que hacemos es, listo, yo contrato por separado la obra y aparte contrato el suministro del ascensor y la instalación, pero hay ocasiones en las que se contrata todo a la vez, entonces hay que solicitar cobertura para todo. ¿Listo? Porque la sola estabilidad no garantiza este tipo de coberturas. Entonces hay que solicitarlas aparte. Las recomendaciones son prácticamente las mismas. Las adicionales que les podemos hacer en esta cobertura es el tema de mantenimientos, opera para todo tipo de bienes, ¿sí? O sea, si en el ascensor dijeron que el mantenimiento es cada 6 meses se debe hacer el mantenimiento, ¿sí? Y se debe dejar registrado, porque si no está por escrito, no existe, es como si no se hubiera hecho. Y no someter a los equipos a actividades para las que no son diseñados, ¿sí? Si a mí me dijeron que el equipo es de una capacidad X, no puedo someterlo a una capacidad superior, porque es muy probable que se dañe y yo no le puedo reclamar al contratista por un daño de algo que él no me garantizó, ¿sí? Entonces, es súper importante, como les cuento, las recomendaciones del contratista. Listo, el tema de los arreglos se opera igual, nada, ningún arreglo antes de notificar al contratista y a la aseguradora. En este caso, responsabilidad civil extracontractual, nosotros normalmente no recomendamos un valor específico porque volvemos al tema de que qué pena que sea tan repetitiva, pero es que aplica. El anticipo nunca puede superar el 50% del valor del contrato. Las recomendaciones son las mismas de pues llevar el seguimiento, en caso de incumplimiento, pues hacerlo todo debidamente documentado. La siguiente cobertura, salarios. Salarios solamente para este tipo de contratos es cuando, además del suministro, requiero la instalación, ¿sí?
porque si es un suministro de papelería, pues en la ejecución del contrato realmente yo no necesito una persona aquí ejecutando el contrato. Lo máximo es la entrega del suministro y ya no hay más responsabilidad, ¿sí? Pero si lo que estoy es, no sé, el suministro de un aire acondicionado, pero el suministro incluye la instalación, debo pedir salarios, porque hay personas que están ejecutando ese contrato. A pesar de ser un contrato de suministro, hay una ejecución de unas actividades. Las recomendaciones son las mismas, garantizar que si la instalación dura más de un día o incluye más de una persona, pues llevar el récord de quiénes son esas personas autorizadas, quiénes son las personas que realmente están en la ejecución de este contrato. Siguiente cobertura. Calidad del suministro o del bien suministrado, ¿sí? Por el 30% del valor de los bienes. ¿Cuál es el plazo en este caso? Nunca puede ser más de la garantía que me da el fabricante, ¿sí? Si el fabricante me da 2 años de garantía, yo no puedo pedir 3, ¿sí? Si el aire acondicionado tiene una garantía de 2 años, no puedo pedir más de 2 años. Deben ser 2 años como máximo. Ustedes dirán, bueno, pero si la garantía me la va a cubrir el fabricante, ¿yo para qué pido póliza entonces? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que como aquí lo que nos está cubriendo es el hecho de que el contratista no me responda, de que yo no tenga a quién más recurrir en el caso de un siniestro, pues yo tengo el respaldo de la aseguradora. Por ejemplo, entonces volvemos al tema del ascensor. El ascensor no me funcionó, se traba y yo fui a requerir al contratista y resulta que la empresa ya no existe y yo no quedé con registros de la garantía, no sé a quién comunicarme, con quién comunicarme con el fabricante, entonces yo puedo, por comodidad, requerir a la aseguradora. La aseguradora se encargará de buscar al contratista, si lo encuentra, pues bien, si no, pagará la indemnización, ¿sí? Pero entonces es importante que la aseguradora no me va a garantizar más del tiempo que tiene como garantía ese bien. ¿Listo? Entonces, si son 2 años, son 2 años. Si la garantía del fabricante es solo uno, un solo año se puede pedir. Pedirlo por más tiempo es innecesario porque no nos va a cubrir. Yo lo puedo pedir y la aseguradora en el momento de la suscripción no me va a decir muestre la garantía. La aseguradora me la va a pedir en el momento del siniestro. Entonces es importante tener en cuenta como para no pagar excesos. En esta cobertura, la recomendación especial es el tema de los mantenimientos, ¿sí? Cuando son equipos. Es importante hacer los mantenimientos. Yo repito nuevamente, y es porque en el ejercicio nuestro encontramos muchas veces que en algunos siniestros los clientes no llevan el registro de los mantenimientos y empezamos a tener problemas en el siniestro, ¿sí? Para el pago. Entonces, súper importante que la obligación como tal no termina cuando termina el contrato de suministro, sino que hay que continuar haciendo pues las actividades que se requieran, y en este caso son mantenimientos. El tema de los arreglos opera igual que lo que revisamos en la cobertura de obras civiles menores, nada de arreglos antes de notificar. Que se me dañó, sí, arréglenlo, yo después le cobro al contratista por garantía. No, se debe requerir inicialmente y después sí procedemos a hacer el arreglo si es que se llega al acuerdo de que el contratista puede decir, no, pues arréglelo y yo le pago. Esos acuerdos deben quedar por escrito. Lo que no está escrito no existe. ¿Listo? ¿Qué más acá? No someter a los equipos para lo que no están diseñados. En caso de que haya que reemplazar el equipo, ¿sí? Porque no cumplió con las características, porque se dañó antes de tiempo, porque no salió con la calidad que esperábamos, pero en el mercado ya no lo consigo igual, sino que lo consigo a un mayor valor, porque hay unas mejoras tecnológicas y demás, es probable que la aseguradora no me responda por esas mejoras, ¿sí? Me va a responder pues inicialmente hasta el valor asegurado y de ahí en adelante, pues si hay mejoras tecnológicas que implican un incremento en el costo del suministro, pues no lo va a cubrir la aseguradora. ¿Listo? Mm, ya, creo que en esta cobertura no sería más. Sigamos. Calidad del servicio, pues aplica igual. Si
además del suministro, estoy contratando la instalación, entonces deben estar las dos coberturas. La calidad del suministro no me reemplaza la instalación, ¿sí? Porque la instalación es un servicio y el suministro del bien es un equipo, ¿sí? O el tema de papelería y demás. Pero pues, como les comentaba, es necesario revisar el tipo de contrato para definir si se solicita la garantía o no. O si solamente se solicita calidad del servicio, ¿sí? Porque en calidad del servicio también se podría, solamente si es, por ejemplo, de insumos, porque si no me llegó a tiempo el insumo como lo debimos hacer, o no me llegó con las especificaciones que habíamos acordado, eso puede ser. ¿Listo? Calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados. Ay, pero esa ya la vimos, ¿no? Sí, sigamos, abajo. ¿Eso está repetido o es que nos devolvimos y no me di cuenta? Ya. Provisión de repuestos y accesorios. En este caso, aplica solamente para el suministro de equipos. El contratista debe garantizarnos que en el caso en que haya una necesidad de reparar el equipo, el bien suministrado, haya repuestos disponibles para ese equipo. Y no que me vaya a decir, sí, el repuesto me toca importarlo de Asia y se demora 6 meses en llegar y yo qué hago esos 6 meses. Entonces, es importante esta garantía porque en el momento en que no haya provisión de repuestos, pues los perjuicios que me ocasione esa paralización yo los puedo reclamar por la póliza. ¿Listo? Entonces, se recomienda normalmente el 20% del valor de los equipos suministrados porque recordemos que acá lo que estamos cubriendo son los perjuicios, no el 100% del valor del equipo, ¿sí? Sino el perjuicio que me ocasiona, o sea, esos gastos adicionales que yo tengo que incurrir en caso de que ese equipo esté paralizado. Si es que tengo que pagar lo que hacía ese equipo, pagárselo a alguien más mientras él vuelve a funcionar. Si es que tengo que, se dañó, no sé, la planta y recargar otra por más tiempo. Es más que todos los perjuicios, por eso no se da como el valor del 100% del bien. Em, bueno, aquí lo que les comentaba solamente se da como, se incluye en caso de que se requieran repuestos a futuro. Aquí hay una nota qué pena que la omití también en la anterior, es importante tener en cuenta que lo que son calidad del bien suministrado, calidad y correcto funcionamiento y esta provisión de repuestos no es una garantía extendida, es decir, que no me opera cuando se acaba la garantía del fabricante, empieza a operar la póliza, no, opera como les comentaba. Es la garantía para que en caso de que yo por alguna razón no la pueda hacer efectiva, recurro a la póliza, pero nunca es una garantía extendida. ¿Listo? Va, digamos que con el mismo tiempo de la garantía original del bien. Sigamos bajando. Responsabilidad civil. Como estamos hablando, digamos que si hablamos de equipos, es importante solicitarla porque si requiere una instalación, pues estamos hablando de que hay una ejecución de actividades que pueden ocasionar algún daño a algún tercero. Entonces es importante contratar la cobertura en caso de que veamos que además del suministro incluye la instalación. Incluso, ¿qué puede pasar? Si yo estoy hablando de un suministro de papelería, no tengo claro cómo es el proceso acá, pero es un ejemplo nomás. Y resulta que la empresa que me suministra envía el camión con toda la papelería, la persona que está llevando las cajitas de papel allá a los diferentes, al edificio donde va a entregar, en ese camino le causa un accidente a un estudiante. Ahí, a pesar de que estamos hablando de papelería, hay un daño, ¿sí? Que no esperábamos, que normalmente pues, no contemplaríamos, pero hay un daño derivado de ese contrato, porque el contrato está en ejecución. El suministro se acaba en el momento en que yo recibo a satisfacción. Entonces hay que analizar todos esos pormenores. Sí, listo, la probabilidad es muy remota, listo, no pidamos la cobertura. Eso hace parte de la gestión de riesgos, ¿sí? Revisar si el impacto realmente va a ser alto, le contrato una cobertura, si no, pues lo asumo, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo tengo los controles, porque la persona que transita va acompañada de alguien que le está ayudando a mirar, porque probablemente su visibilidad no es la mejor. Listo, yo tengo controlado el riesgo, no pidamos la cobertura, ¿sí? Pero hay que revisar, es eso, qué tan controlado lo tengo, cuál puede ser el impacto que tenga y la probabilidad de que ocurra. ¿Listo? Entonces es como revisar eso. Dependerá del tipo de contrato y de actividades que se ejecuten. Aquí también se recomienda accidentes personales cuando incluya instalación, ¿sí? Porque pues la persona que haga la instalación puede sufrir un percance, un accidente. La pregunta es, si por ejemplo se contrató para que en un laboratorio se instalara un multifuerza, un equipo de gimnasio, esos que son súper pesados, y el trabajador en medio de la instalación, no es de la universidad, es del contratista, se lesiona o se golpea la cabeza, bueno, se le cae algo encima, lo que se debería hacer en ese momento, o sea, el procedimiento a seguir, ¿cuál sería, mejor dicho? Así, llamar a la póliza o se supone que es obligación netamente de la empresa como tal reportar el accidente de trabajo o nosotros tendríamos que tomos reportar a contratación de que hubo un accidente de trabajo durante la instalación de ese equipo. Bueno, salvo que el procedimiento esté establecido de manera diferente, lo que debe hacerse primero es activar el tema de la ARL, ¿sí? Porque es un accidente laboral. Puede que la relación nuestra con esa persona no es laboral, pero la de la empresa que se contrató, sí. O si es una persona natural, él tiene que tener su ARL contratada. Entonces, lo primero que se debe hacer es activar los servicios de la ARL, pues hacer el traslado médico, por eso debemos tener conocimiento de a qué ARL está afiliado, a dónde lo podemos llevar en caso de emergencia, cuál es la EPS, ¿sí? Debemos tener conocimiento, eso es controlar el riesgo, ¿sí? Entonces, conocer yo qué puedo hacer en el momento en que esa persona se me lesione. Entonces, inicialmente, como es un tema laboral, hay que activar la ARL. ¿Sí? Es probable que después de el accidente, cuando esa persona ya esté recuperándose, le quede una lesión permanente y puede que active una demanda, ¿sí? En contra de la universidad. Porque eso suele pasar, que la demanda llegue a feliz término o no, eso ya dependerá de cada situación, pero ellos están, digamos que en su derecho. Como les comentaba, puede llegar alguien a asesorarlo y a decirle, venga, pero si usted estaba allá en las instalaciones, la universidad era responsable por su integridad, podemos demandarlos y pedir tanto, sí, eso puede pasar. Pero inicialmente es activar los temas de ARL. Es súper importante, por eso garantizar que estén al día todo el tema de prestaciones sociales. Y ya internamente la universidad uno notificar, ¿cierto? Pues eso ya depende del procedimiento interno, porque realmente esos como son accidentes que no están cubiertos por la póliza de cumplimiento, no es necesario reportarlo a la aseguradora, ¿sí? O pues no de manera inmediata. Si viene ya la parte en donde les cuento que hay una demanda y demás, pues sí hay que reportarlo, pero el accidente o el incidente como tal no es necesario, pero pues salvo que esté establecido de otra manera el procedimiento, porque depende de la entidad, de la empresa. Si la empresa dice tienen que avisarme en todos los accidentes de trabajo que ocurran, ya sean de empleados directos o indirectos, porque eso puede ser que ayude para el tema de ausentismos, de establecer cuál es el riesgo de la siniestralidad de ARL, hay que hacerlo. Pero eso ya dependerá de cada entidad, cómo esté establecido el procedimiento. Gracias. Con gusto. Ah, Gabriel quiere adicionar algo. Frente a tu caso en particular, existe el amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Mirando como tal la casuística que nos planteas, lo inicial y en un escenario razonable de hechos, pues el trabajador que se lesionó debería estar afiliado a riesgos laborales y en consecuencia no habría lugar a afectar este amparo, pues teniendo en cuenta que sería una indemnización propia del Sistema General de Seguridad Social. Sin embargo, en caso de que esta persona desafortunadamente no se encuentra afiliada a riesgos laborales y pues tenga que asumir pues gastos médicos bajo su cuenta, podríamos quizá, hay que revisar pues ya la filigrana del asunto, eh, un tema de responsabilidad patronal que podría eventualmente estar conectado a este amparo. Pero lo inicial, en un escenario normal, sería un asunto propio de la afiliación a riesgos laborales.
¿Listo? Muy importante. Cuando nosotros celebramos los contratos, les pedimos también afiliación a riesgos a los contratistas que seleccionamos. Sí, entonces no nos puede pasar eso, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones ya en el escenario aseguraticio. ¿Alguna otra inquietud? ¿Otro contrato, otro tipo de contrato, doctora, que quiera revisar, que quieran mirar? ¿Cuál? Ah, listo. Entonces, en prestación de servicios tenemos dos tipos de contratos, ¿no? La prestación de servicios generales, que se relaciona con todo lo que tiene que ver con servicios de aseo, vigilancia, de mantenimientos, ¿sí? Esos son generales. Hay otras prestaciones de servicio que ya les cuento cuáles son. Entonces, las garantías a solicitar, normalmente la seriedad de la oferta, como ya lo hemos manifestado, el amparo de cumplimiento. Ah, sí. Esto es una matriz de riesgos, ¿sí? No está limitada solamente a la póliza de cumplimiento. ¿Por qué les aclaro esto? Porque aquí bueno, ya lo vimos en las pólizas de accidentes personales, ¿sí? Esa póliza no tiene nada que ver con cumplimiento. Aquí en estos servicios en esta prestación de servicios profesionales también hay recomendaciones de pólizas que probablemente, o sea, no tienen que ver con la cobertura de cumplimiento, sino que son pólizas adicionales que se recomiendan y que resultan de hacer como ese mapeo de los riesgos de cada contrato. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estos servicios profesionales? Entonces, si quieres, puedes ir a la fila 11, 11A, para que me despliegue toda lo que dice eso. ¿Qué incluyen estos contratos? Son contratos de consultoría, ¿sí? Ya de estudios como tal, de asesorías, en donde contratamos un servicio, no sé, de coaching para líderes, capacitación para líderes. Esos son este tipo de contratos. Asesorías, el trámite de licencias, capacitaciones, estudios, que voy a construir un edificio nuevo y necesito contratar el estudio de suelos. Eso es un contrato de prestación de servicios, profesionales. Corretaje, interventoría, medios de pago. Yo voy a contratar con una empresa para que me reciba los pagos de matrícula, ¿sí? Entonces, eso es un contrato de prestación de servicios profesionales, entre otros, ¿sí? Para estos, las coberturas normalmente son las mismas, ¿sí? Seriedad de la oferta, cumplimiento. Si quieres, baja. La siguiente. Anticipo en caso de que de pronto la ejecución del contrato sea, no sé, de 12 meses. Hay contratos de un día, por ejemplo, ¿sí? Una capacitación, vino el contratista, dictó la capacitación un día y ya, se acabó el contrato. Pero yo voy a contratar, no sé, capacitaciones por un año. Entonces, el contratista me pide un anticipo, pues damos el anticipo y lo cubrimos a través de la póliza. Siguiente. El tema de salarios. Es normalmente, como les comentaba, si el contrato es con una empresa y esa empresa, pues, no es, o sea, si el contrato no es a nombre propio, no es como persona natural, sino a través de una empresa, pues se debe contratar la póliza, la cobertura de salarios, ¿sí? Porque pues debemos garantizar que la persona que lo va a ejecutar esté cubierta por esta garantía. Si es una persona natural, no aplica, ¿sí? Seguimos con el siguiente, es calidad del servicio, pues establecer los entregables es importante en este tipo de contratos, ¿no? Es importante establecer cuáles son los entregables, en qué tiempo se requieren y que se cumpla con estos tiempos de entrega, ¿sí? Digamos que ahí es como la diferencia de un contrato normal de servicios generales. Entonces, yo contraté con la firma un estudio o un estudio de un software y quiero que esa empresa de consultoría me diga los resultados de la eficiencia de ese software de manera mensual. Entonces, que mensualmente me entregue qué entregables quiero. No, quiero gráficas, estadísticas, no sé qué, todo eso
debe quedar establecido en el contrato y asimismo cumplirlo, y ahí es donde podemos activar la garantía de calidad en caso de que no se cumpla con esos requerimientos. ¿Listo? Seguimos bajando. Responsabilidad civil, solo para servicios con personal in-house, es decir, lo que les hablaba, por ejemplo, un estudio de suelos. Eso requiere personas acá, personas que por la actividad que están desarrollando pueden causar algún daño a un tercero, ¿sí? Pero no, si de pronto la ejecución del contrato es en una oficina o el contrato se ejecuta en la oficina del contratista, pues no será necesaria la garantía, ¿sí? Si por precaución ustedes la solicitan a todos los contratos, pues es mejor que sobre y no que falte, pero hay que revisar qué impacto tiene la contratación de ese seguro en el costo final del contrato. Porque si bien es cierto, yo como contratante no pago las pólizas, el contratista en el momento de hacer el presupuesto sí las tiene en cuenta. Entonces eso me encarece de una forma directa o indirecta el contrato. ¿Listo? Entonces es tenerlas como presentes. ¿Seguimos? Esta es una de las coberturas adicionales, que es la póliza de responsabilidad civil profesional, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo estoy contratando un servicio que probablemente la obligación del contratista es de medio y no de resultado, y que la póliza de cumplimiento no me garantiza ese resultado, entonces lo que yo hago es pedir que el contratista puede no ser una póliza exclusiva para el contrato, pero que el contratista por lo menos cuente con una póliza de responsabilidad profesional para su empresa como tal, para que en caso de por un error, una omisión en la ejecución de ese contrato, yo sufra como el contratante un perjuicio grande, ¿sí? O bueno, no tiene que ser grande, pero sí que lo cubra la póliza. Entonces, como esos perjuicios que yo sufra por el resultado de esa consultoría, de esos estudios, probablemente no está cubierto en la póliza de cumplimiento o probablemente la cobertura sea insuficiente, porque como lo que hacemos es cubrir como un pedacito del contrato, es importante que yo tenga a dónde recurrir en ese caso, a dónde reclamar esos perjuicios financieros. Porque puede ser que la empresa sea pequeña y no le alcance de pronto su patrimonio para responderme, ¿sí? Entonces es importante tener ese respaldo. Normalmente se dan esas pólizas para diferentes actividades, ¿sí? El mercado asegurador ofrece distintos productos para distintas profesiones, entonces es importante revisar, dependiendo del servicio que se contrate, validar si es posible tener esa póliza, ¿sí? Porque si definitivamente el mercado no la ofrece, pues no podríamos exigirla y ya sí tiene que el contratista responder con su propio patrimonio. ¿Listo? Siguiente. ¿No hay más? Ah, sí. De pago, ¿sí? Es importante que yo como contratista tenga una póliza que cubra esos perjuicios que me pueden ocasionar los empleados y que afecten a mi contratante. Entonces, es importante que hagamos esa solicitud de la póliza. Como les cuento, esas pólizas probablemente no van a ser exclusivas del contrato. Esas pólizas van a cubrir a la empresa como tal, pero lo importante es que yo como contratante tenga la tranquilidad de que en el evento de un siniestro va a haber quien me responda, ¿sí? Porque listo, yo puedo hacer responsable al contratista, pero el contratista me puede decir, no, es que no tengo con qué pagarle, demándeme, ¿sí? Y le pagaré como pueda y cuando pueda, ¿sí? Y eso no es lo que nos sirve. Lo que necesitamos es garantizar que en el evento en que suframos un perjuicio, que la persona que estaba recibiendo los pagos se quedaba con un 10% del dinero en cada recolección, ese perjuicio, ¿quién me lo va a pagar? Entonces, el contratista a través de sus pólizas. Esto es importante por eso, y también garantizar que esas pólizas se mantengan vigentes, porque en muchas ocasiones suscriben la póliza y a los 2 meses la cancelan. Entonces hay que establecer como unos periodos en los cuales ustedes le digan, venga, muéstreme la póliza, ¿cómo va? Tráigame una certificación de que la póliza se encuentra vigente, ¿sí? Eso no está de más porque realmente como no es una póliza atada al contrato, la compañía de seguros no está obligada a avisarles si se cancela o no se cancela. ¿Listo? Entonces es importante llevar como ese seguimiento. La otra
cobertura que se recomienda dependiendo del contrato es la póliza de riesgo cibernético. ¿Por qué? Resulta que yo contraté a una empresa para que me lleve las bases de datos de los estudiantes. A pesar de que yo estoy contratando una empresa, la responsabilidad de mantener la integridad de esa información es mía, ¿sí? Porque el estudiante me está autorizando a mí como universidad para tener esa información. ¿Qué pasa? Ahí tenemos, como ustedes cuentan con el tema de bienestar universitario, pues ahí tenemos historias clínicas. En el caso en que a ese contratista que me está llevando como esa base de datos le hagan un ataque cibernético, le secuestren la información, ¿a quién le van a requerir el rescate? A nosotros. ¿Cómo me va a responder por un perjuicio ocasionado de pronto a un estudiante mayor de edad que le secuestran la cédula? Porque tenemos digitalizadas las fotocopias de cédula. Ustedes saben que con la cédula se pueden hacer muchas cosas de manera digital. Abrir una cuenta de banco, abrir una línea telefónica, se pueden hacer cosas solamente con la copia del documento. Entonces, ¿qué pasa si esa información se filtra? Esos perjuicios, ¿quién los va a pagar? El contrato de cumplimiento no los va a pagar. La póliza de cumplimiento no los cubre. Entonces, es importante que la empresa como tal tenga ese tipo de coberturas, principalmente porque todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil pueden ser perjuicios indeterminados. No sabemos cuánto nos van a cobrar, no sabemos cuánto puede costar el perjuicio que le causen a una persona que se le filtró la historia clínica, no sabemos. Entonces es importante contar con un respaldo porque puede que el contratista con su propio patrimonio no pueda responder. ¿Listo? Entonces es importante tener como esa garantía adicional. Como les cuento, eso dependerá de de cómo se desarrolla el contrato, cuáles sean las necesidades del contrato, ¿sí? Eso puede ser incluso una, digamos que un criterio de evaluación, ¿sí? No, el contratista que tenga esta póliza tendrá un puntaje adicional. ¿Por qué? Porque es que es una garantía para mí como contratante.